Bien, ahí empezó a grabar. Vamos a ir a la primera. Quiero escucharlo porque esto es como un poco más o subjetivo, mejor dicho. Eh, en la primera, que en realidad es el número 2, tenían que decidir si era o no una reducción de la primera imagen, la segunda. Quiero escucharlos. ¿Qué pusieron? Sí, es una reducción porque se achica la misma imagen, porque se reduce. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, es una reducción porque disminuyó igual en los 4 cuadrados. ¿En los 4 qué? Lados. Lados, puede ser. La Bien. Yo puse sí, Eh, una seducción. Lucas, te escucho. Sí, es una reducción porque es la misma figura, pero en diferente tamaño. Lisandro, ¿qué querías hablar? Lisandro. Se fue Lisandro. No tiene micrófono, profe, dice. dice que no tiene micrófono en los cosos de mensaje. Según él, no tiene micrófono. Ahí está la profe, ¿no? ¿Cómo no tiene micrófono? ¿Vos decís, Moncho, que según él? Sí, para que sí. ¿Por qué? Y esta, porque se ve verde. No entiendo nada. A ver, Ay, Selena, hacía mucho y no te veía. No, Lautaro, los comentarios. Estoy grabando para compartirle a Tatiana y vos estás haciendo estos comentarios. Vamos a hacer lo siguiente. Yo noté a alguien que apague el micrófono, que creo que es Selene, que lo tiene prendido. Yo anoté lo siguiente. Si yo miro las ventanas, se achican. Los vidrios parece que en la misma proporción, las flores lo mismo. Lo que a mí me llamó la atención, ¿vieron abajo de las flores que hay como lo que sería el cantero de las flores? Que tiene como unas rejillitas paradas. Esas rejillitas parecen más espaciadas que en la primera. A ver si doy vuelta a la cámara. ¿Se puede dar vuelta a la cámara? No se puede. Oh, Dios. Esas rejillas de ahí, las de ese lado, ¿están viendo? Sí, profe, yo sí las veo. Vieron que el espacio de la primera imagen son como finitas y alargadas. En la segunda, que supuestamente es la reducción, ese espacio me parece igual que en la primera visualmente o hasta un poquito más ancho parece, ¿o no les parece a ustedes? Para mí, profe, está más chiquito. O sea, si yo me acerco y veo, lo veo, digamos, como una reducción, como que se achicó la imagen nomás. Sí, se achicó, pero a lo que voy es, el cantero está más chico, pero el espaciado entre eh, entre esas rejitas a mí me pareció más grande. Pero por eso quería ver qué decían ustedes,
porque en realidad por ahí tiene que ver con la fotocopia. No me acuerdo si le haces fotocopia al libro o si haces, como hice yo, que imprimí el archivo que les mandé a ustedes. A lo mejor lo modifiqué sin darme cuenta. Si ustedes ven que todo está igual en la misma dimensión, es una reducción. Ahora, si yo viese una de las ventanas más grande que la otra, que estaría como deformada la imagen, no puedo decir que es una reducción, o si lo viese más estirado, o si lo viese más ensanchado. Abajo les da una definición provisoria de lo que vamos a dejar de decirle reducción o ampliación, para decir que son semejantes. Dice que van a ser semejantes si tienen la misma forma, y a esto quiero insistir. Cuando veamos la última actividad, que es la que a la mayoría le costó, que sean semejantes quiere decir que tiene la misma forma aunque cambie su tamaño. Es decir, si a partir de una se puede obtener la otra mediante una ampliación o una reducción. Ahora, por eso les dice, más adelante se discutirá sobre esto. En la 3, algunos han fallado, los pocos que pude ver. Quiero escucharlos a ver qué han puesto cada uno. Ordenémoslos. Levanten la... Dale. Dale, ¿quién? Lautaro. Sí. Yo puse las L de Catalina y Eugenia cumplen con lo pedido y las otras dos no, porque aumentan 2 catetos, pero no la hipotenusa. ¿Está bien? En realidad, Mal. cuando hablamos de cateto y de hipotenusas, perdón, de catetos e hipotenusa, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué figura geométrica? Triángulo, rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces, acá vamos Triángulo, a hablar, rectángulo. claro, acá vamos a hablar de largo y de ancho. Por el momento, después vamos a hablar de lados. Acá, si yo miro la L, ¿alguien puso algo distinto a Lautaro? Yo le puse el mismo. Yo, profe. Palabra. La de Valeria y de Pedro no, porque se agrandan de alto y no de ancho. Las de Catalina y Eugenia sí, porque tienen largo y ancho. Bien, ahí estaría como un poco más completa. ¿Por qué sí una y por qué no la otra? Claro, profe, yo tengo lo mismo, nada más que en cada una, o sea, puse por qué una no, por qué la otra, en cada una. Ok. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Cuál sería la correcta si le corregimos? Esas que dijiste vos. La de Catalina y la de Eugenia. La mía está mal, entonces. No, si dijiste Catalina y Eugenia. Tenés que corregir lo de catetos y hipotenusa. Sí, solo es la redacción. O la justificación también de por qué no las otras. Porque las otras solo se estiran, pero no se ensanchan. Ah, entonces, pero pasa la mía. Digamos que ahí rajuneando estaría bien. Oh, Bueno, extraño hacerlo renegar un poco. Entonces, vamos a la 4. Había que hacer un dibujo. Yo lo dibujé, no sé si está bien. Yo también. La aumento y la disminución de la T, profe, era. La disminución y la reducción de la T que está escrita ahí. Estoy tratando de pintar las que yo hice. Horribles, pero bueno. A ver. No. Una reducción, lo que yo hice es, si la parte del palito, de la parte de arriba de la T, tiene un cuadrado de ancho,
Yo lo reduje a la mitad, usé medio cuadrado, o sea, una hilera de medio cuadrado. ¿Está? Algo así sí yo. Y después, arriba la T tiene 6 cuadraditos, ocupa el largo. Entonces a esta la hice de 3, a la que yo dibujé, porque la estoy reduciendo a la mitad de tamaño. Y después, lo que sería la pata de la T, tengo que mirar el largo y el ancho también. Entonces, el ancho son 2 cuadraditos, entonces usé 1. Y el largo son 3, entonces usé 1,5. Voy a tratar de mostrar. 1,5. Ven que usé Igualito que hice yo, profe. medio Yo también lo para... hice así, profesor. Bien. Y 1,5 de largo y también el ancho. Y después está la otra que lo hice el doble, a la ampliación. No veo dónde queda. Fíjense. Igual hice yo. Yo también. ¿Están todos de Casualidad, acuerdo? Camila. ¿Alguien hizo otra cosa? Y si hizo otra cosa, te hace mal. Cállate, Lautaro, pero quiero ver si lo hicieron o no y a ver en qué se equivocaron. Y no, nada. Nadie tiene otra cosa por lo que veo. Nadie quiere hablar. Otra reducción podría haber hecho ampliación. Podría haber hecho el triple. Es decir, en la parte de abajo de la T, en vez de usar 4, Serían 6. uso 6. Uso 2 más de alto. ¿Se entiende? Me agrando 2 más. Yes, yes. Ok. No solo cuando Ahora vamos a hablemos la de B. reducción, sí, no quiero que solo de reducción o ampliación hablemos del doble o la mitad. Se puede hacer más que eso o menos también. Yes. Ay, Dios mío. ¿Qué dice, perro? En el 5, ¿qué pusieron? Las B. Yo dibujé la cosa, la B. Hice una B, hace cuenta. Yo sí cualquier cosa. Por lo tanto, si dibujaste es porque decís que está mal lo que está ahí. Claro. ¿Por qué? Yo puse no porque ella redujo lo de ancho y no lo de alto. Eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo puse que Yo poner no dije, yo no puse por qué. Y normal, Lautarito. Yo para mí estaba vos mal. No pongas por qué. Claro que está mal. Pero ustedes 4º año, no me pongan, sí, es cierto, no, sí. No, sí, ¿por qué no o por qué sí? Entonces, ¿está bien lo que dijo, creo que Lucas fue? Sí. No. Que la hizo más fina, pero no la No, acortó. Claro. ¿Está? Entonces tenían que, en ese mismo dibujo de ¿Y esa sería la última, respuesta? Pongo acortar eso un poco más. Pongo eso como respuesta. ¿Qué, Lautaro? Cuando hagan el dibujo, acorten. Pongo esa respuesta que dijo Lucas al final. Sí. Cuando hagan el dibujo, yo no lo hice. Uy, cierto que no se puede dar vuelta a esto. Y lo hice sobre la B que tengo. Pero fíjense que tengo que acortar. No sé cómo tener la hoja. Ahí. Acorto esto, pero también acorto esto. ¿Está? Sí. Ok. Sí, profe. Bien. Al 6 de los cuadrados. Quiero escuchar a alguien que no sea Lautaro.
Luca, dale. El A, sí, porque si el cuadrado azul lo agrandamos, se puede convertir en el anaranjado y viceversa. O sea, al revés. Y al revés, si achicamos el anaranjado, se convierte en el azul. Claro. No, si agrandamos. Bien. ¿Alguien más? La B, ¿lo puedo decir yo? Esperen. Lucas, silencia el micrófono. Cande, habla y los otros silencien. Dale, Cande. Los cuadrados sí son semejantes porque reducen y se amplían. Bien, en realidad puedo decir que si yo alargo y ensancho el azul, se convierte en el naranja. Cuando escriban de ampliación y reducción, tengan en cuenta que tiene que ser ancho y largo, o al revés, pero tiene que ser en los dos sentidos y no en uno solo. Por eso insisto en el largo y en el ancho. O si achico el naranja, me da el azul. También puedo decir que el azul entra dos veces, pero ojo con decir que entra dos veces, porque cuando nosotros vimos área, el área es lo de adentro. Entonces, hay cosas que pueden entrar una en la otra 2 o 3 veces, pero en cuanto a área, pero no necesariamente tienen que ser figuras semejantes. ¿Está claro? Sí, profe. En el 7, no, perdón, La B, en la B, B. en la B, otro cuerpo que no sean los que hablaron, ¿Quiénes son? vos, Lautaro, Candela, Solana, Camila. ¿Y si no hay más nadie? ¿Cómo no? Selene, Melanie, Lisandro. Luciano, Lisandro. No lo vi, no lo vi. Los quiero escuchar, dele. En el B, Y a uno. dale, Lucas, habla ya que activaste. No, porque cuando agranda al chico no le dan la misma medida para que sea semejante. Tiene que ser el doble. Está medio agarrada de los pelos igual la respuesta. Yo tengo una mejor, creo. A ver, voy a leer la pregunta de nuevo. Dice, si a partir de un rectángulo que tiene lados 1 centímetro y 2 centímetros, se construye otro agregándole 1 centímetro a cada lado. Es decir, van a tener 2, va a tener 3, va a tener 2 y va a tener 3. Estamos. ¿Puedo dar mi respuesta? Sí, No, es semejante porque para que sea semejante tiene que agregarle el doble de cada lado. Re linda. Igual que la mía. Cande. Mejor redactada. Semejante porque no es válida la cantidad de centímetros para agregarle al rectángulo. Bien, ustedes me están hablando de doble. Yo había puesto que sí. Yo también. ¿Puedo leer lo que puse, profe? Sí, Sí, son semejantes, porque el segundo rectángulo es semejante porque sus dimensiones son proporcionales. Sí, yo puse son semejantes en proporción que lo mismo. sí, son semejantes, porque como dije antes, la semejanza no necesariamente tiene que ver con el doble o el triple, o la mitad, perdón. Si yo alguien tiene el micrófono activado y escucho mucho ruido. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo dónde dejar el celu, pero si tengo esta hoja y le saco
ahí y abajo en la misma cantidad. No necesariamente a la mitad. Le saco 2 centímetros y 2 centímetros, por ejemplo. El rectángulo va a ser proporcional, perdón, semejante. ¿Por qué? Y cuando ustedes, después de esta actividad, viene la teoría, que dice que si hacen la división de todos los lados, debe dar el mismo cociente, es decir, el mismo número. Y no me acuerdo quién, me parece que Lisandro hablábamos de que ese número puede ser un número con coma. Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente tiene que ser el doble o la mitad una reducción. ¿Está? Imagínense si ustedes hacen, cuando usamos GeoGebra o cualquier aplicación que grafique, hacen un rectángulo con esas medidas y agarran desde la esquina y corren 1 centímetro, centímetro para un costado y 1 centímetro para el otro, y les va a dar el rectángulo nuevo, que va a ser semejante. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora sí, las 7. Decidan, en parejas no, si lo hicieron por videollamada puede ser, no rompan la cuarentena, sin usar la regla graduada si los polígonos son semejantes. Fácil, sin usar regla porque estoy contando cantidad de cuadraditos. Entonces, ¿qué han dicho? Sí, porque aumenta los Sí, cuadrados. claro, aumenta. Aumenta. ¿Y acá? ¿Cuánto aumenta? El triple. No veo nada. Sí, El triple, eso. el triple. Porque, ¿cómo? Porque se puede explicar. Hablamos bien, Cande, por favor. Si yo miro el chiquito, tiene de lado 2 cuadraditos. Del lado perpendicular a la base. Y el otro, yo puse, sí, está bien porque aumentan los 4 lados. Sí, es lo mismo, pero en triple, son las mismas medidas. es lo mismo, pero el triple. Está bien, Lautaro, pero estoy preguntando, como antes hablábamos de que aumenta el doble, acá, en este caso, aumentaría el triple. O sería la reducción en la tercera parte, si voy del más grande al más chico. ¿Por qué? Porque si yo Claro, miro el claro. lado, tengo 2 cuadraditos. Y el otro tiene 6. Entonces, ese lado entra 3 veces. El del chiquito entra 3 veces en el grande. Después, arriba, pasa lo mismo en la base superior. El chiquito tiene 2 y el grande tiene 6. Y abajo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y en el grande, y el chiquito tiene 6. 6 por 3 es 18. Sí, pero ya sabemos. Bueno. Voy para que no quede ninguna duda. A ver la 8, ¿qué pusieron? Los quiero ver contar cuadraditos. Que son todos iguales, son todos semejantes. El verde con el naranja, sí, pero Claro. con el marrón con los porque dos yo no tengo... demás no. Para Lautaro, porque yo no tengo colores. ¿El verde es el mediano, el chiquito o el grande? El chiquito. El mediano. Chiquito. El chiquito. Oh, no me acuerdo. El amarillo No me es el acuerdo doble yo. y el marrón es el triple. Creo. Yo le puse naranja. El No me oscuro acuerdo yo sé muy que es bien, el triple. El oscuro es el triple, sí, porque yo lo tengo en blanco y negro, por eso. El Yo estoy oscuro viendo es el acá, no sé. triple. Bueno, el naranja. El naranja con el verde, sí, pero el marrón con los demás, no. Yo puse todo que sí. Oh, ya movió la cabeza diciendo, qué respuesta fea. No, ¿por qué? Sí, no me pones el por qué. ¿Y por qué? Porque el primero entra 2 veces en el grande, pero el grande no entra 2 veces en el medio, no entra 2 veces en el grande. ¿No sería así? Pero si yo miro el chiquito, entra 3 veces en el oscuro.
en el más grande. Sí. Sí, ese. Y Es que el otro, realmente no entra del W. Bueno, ¿cómo se lee? no, nada, me salté, pregunta, yo estoy en cualquiera. El otro, el mediano con el más grande, entraría una vez y media. Eso, 1.5 puse yo. Claro. Porque si nos fijamos, el mediano tiene 12. Y el marrón arriba, cuadraditos. Y el marrón tiene 18. Entonces, 2 veces 12 es 24. Entraría una vez y media. Yo lo hice contando, sí, es lo mismo, yo lo hice con la altura, porque el marrón tiene 3 de altura y el amarillo Bueno, 2. después pasan las respuestas Claro. del grupo. Puede ser que tengo todo mal. No, está bien, solo que son todos Está mal semejantes. redactada, sí. Claro, son todos semejantes. El tema es que ver en qué proporción. El más chico con el mediano entra, el más chico entra 2 veces en el otro, en el mediano. Después si miro, el más chico con el más grande, ese sí entra 3 veces, es el triple. Sí. Pero si comparo el mediano con el más grande, entra una vez y media, no entra 2 veces. Sí. ¿Está? Y acá comparando todos los lados, conté cuadraditos de base superior y cuadraditos de altura. Sí. Ok, no me contestes así como a los locos. En el B. 1,5 el número. Si Un multiplicas, número tal. Lo escucho. si multiplicas las medidas del naranja por 1.5, te darán las medidas del marrón. Claro, y eso es lo que estábamos diciendo, que entra una vez y media. Entonces es 1,5. Alguien, y ya desaparecieron todas las caras. Vuelvan a poner las caras, por favor. ¿Alguien no entiende por qué? ¿Todos entienden por qué es 1,5? Sí, profe. Y sí, porque entre eso. ¿Cande? No. A ver, porque estamos diciendo que una forma de darse cuenta es como dije yo. La base de arriba del más grande es 18 y la base de arriba del mediano es 12. Entonces, 12, la mitad es 6. Entonces, 12 más 6 da 18. Una vez y media entra. Y entra una vez y media a lo largo, a lo ancho, en todas las dimensiones. En realidad a lo largo y a lo ancho, pero en todos los lados va a conseguir lo mismo. Si no te das cuenta qué número hay que multiplicar a uno para llegar al otro, porque no da un número entero, puedo hacer 18, que mide el largo, la base de arriba, dividido 12, que es la base del mediano, la base superior del mediano, y si vos haces 18 dividido 12, da 1,5. ¿Qué quiere decir? Y si vos mirás la altura del mediano, hay 2 cuadraditos. Y si vos mirás la altura del más grande, hay 3. Entonces, entra una vez y media más, porque la mitad de 2 es 1. ¿Se entiende? Una forma de ver es cuántas veces entra. Si es lo mismo. Y eso es lo que decía yo antes, una vez y media. Si no se dan cuenta de eso, dividen un lado con el otro y les va a dar lo mismo. A lo que voy con dividir, para que sea proporcional, semejante,
mantengan el orden de la división. Si van a ser el más grande dividido el más chico, en todos los lados mantengan primero el más grande y después el más chico, y no al revés, porque si no les va a dar 0,5 y no 1,5, ¿está? 0,75 en realidad. ¿Está claro? Porque la división no es conmutativa, no da lo mismo hacer 18 dividido 12 que 12 dividido 18. Bien. Y acá vamos a la teoría. Y dice, se llaman lados homólogos, y vamos a usar esa palabra, a los lados correspondientes de dos polígonos semejantes. Por ejemplo, y acá muestra dos polígonos y les va diciendo que los lados homólogos son los que se corresponden entre sí cuando hice la ampliación o la reducción. Por ejemplo, el lado B, que está determinado por C y por B, y la ampliación, ese B acento arriba, B apóstrofe, en geometría se llama B'. Anótenlo. ¿Cómo? B'. Cada letra que tenga ese apóstrofe se va a leer prima. Es decir, que corresponde la B con la B', la C con la C', la A con la A'. Así vamos a nombrar los lados homólogos, los lados que vendrían a ser los mismos si las figuras fuesen iguales. Como acá no son iguales, porque para que sean iguales tienen que medir lo mismo, y acá no miden lo mismo, estamos hablando de semejanza y no de igualdad. Tengo que llamar a esos lados que se corresponden de alguna forma en que me digan que vendría a ser el mismo si la figura fuese la misma o fuesen iguales entre sí. Entonces, si yo miro no hace foco esto, A con A', B con B', C con C', ¿está? Si esas figuras fuesen del mismo tamaño, sería C y C, porque es la misma. Como acá no son iguales, sino semejantes, porque la figura es la misma, pero un poco más grande, se van a llamar homólogos esos lados. Y dice, cada lado del pentágono verde se multiplica por 1,5 para obtener el lado del pentágono violeta, es decir, que la B entra una vez y media en la B'. Y es lo que veníamos haciendo antes con el ejercicio anterior. Si hacen todas las divisiones, da 1,5. En general, si dos polígonos son semejantes, pongan en silencio. En general, si dos polígonos son semejantes, existe un número K, y esa K es parecida a la que encontrábamos, ¿se acuerda la constante de proporcionalidad cuando vimos proporción? La constante de proporcionalidad que llamábamos K, cuando hacíamos la tabla, esto vendría a ser lo mismo, porque estoy dividiendo y siempre me da el mismo valor. Cuando hablábamos de proporcionalidad inversa, si multiplicábamos siempre daba el mismo número. Cuando hablábamos de directa, si dividíamos todos debían dar el mismo número. Esta es la misma idea. Y si estoy dividiendo, estoy hablando de una proporcionalidad directa. O las dos se amplían o las dos se achican. Y eso es un poco la relación que hay con proporcionalidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es decir, que el cociente entre las longitudes de los lados homólogos es constante, es decir, es siempre el mismo. Y esa constante es el número K, al que se denomina razón de semejanza. Antes la llamábamos constante de proporcionalidad
acá puede ser razón o constante de semejanza, no de proporcionalidad. ¿Está? Ese es el cambio que hay de nombre. Este número no puede ser 0. ¿Por qué cuarto año no puede ser 0? A ver si los encuentro despierto exactamente a las 6 de la tarde. No, me están aturdiendo. Espera que busque el costo. Lea. ¿Cómo le pregunta, profe? Me dice que esa constante, Porque si no, no existiría una figura. No, si no tendría como No tamaño. existiría figura, no estaría. porque si esa constante es la división de dos números, hay algo que me hace interferencia, algún micrófono. Ahí está. No, volvió. Si esa constante es el resultado de dividir la medida de un lado con la medida del lado homólogo, ¿cuándo una división me da 0? Nunca. Nunca si son dos números distintos, pero si uno es 0, bien, ¿y cuál puede ser 0? ¿Cualquiera de los dos? El de arriba y el de abajo, ¿cualquiera de los dos puede ser 0 en la fracción? No. El de arriba, el numerador. Solamente puede ser 0 el de arriba, es decir, el dividendo. El divisor, que es el de abajo, o el denominador, no podía ser 0. ¿Por qué? Porque si yo pongo la división por 0, error, no existe dividir por 0. Entonces, la división por 0 no existe. Y además, acá estamos hablando de geometría. Supongamos que el de arriba es 0. Si fuese 0, como bien dijo, no me acuerdo si Luca o quién, no tendría figura si tengo 0 a un lado. No hay lado. Entonces, nunca va a ser 0K. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Hay un micrófono que me hace interferencia, chicos, me está aturdiendo. Polvo. La Solana. La Solana, hace media hora. Ay, gracias a Dios. Y ahora vamos a donde hubo mayor cantidad de inconvenientes. El 9. Dice, Luca dice que dos polígonos son semejantes si al dividir las medidas de los lados correspondientes da un número fijo. Ernesto le contesta que eso no es cierto y dibuja este cuadrado. El primero es un cuadrado del lado 2 y un rombo del lado 4. Y acá los quiero escuchar a todos, de a uno, que me aturden. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que diga? Son semejantes las figuras. Es cierto entonces lo que dijo Lucas. No son semejantes las figuras. ¿Por qué? Porque El segundo rombo se ensancha. Porque no son las mismas figuras, digamos. O sea, Gracias, Lucas. De nada, profe. Seguimos haciendo esto por videollamada. Escúchenme, bien lo que dice Lucas, y bien, en realidad está bien, pero la pregunta es ¿por qué? Si yo hago la división y arriba me dijo que los lados homólogos de una figura van a ser semejantes si la división profe no parece.
No. Profe, se había salido.